Cuando hablamos de la posición que ocupan, por ejemplo, la justicia o los sindicatos, tal vez Ricardo Rubié, que es nuestro invitado de esta noche, nos puede contar algo acerca de eso. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien. Bueno, podemos empezar por ahí, ¿no? Por cómo la sociedad está viendo a los jueces, en general a la justicia, respecto de la política. ¿En qué lugar los ubica la sociedad? Bueno, es conocido, digamos, ¿no? Nuestra agencia y otras agencias hemos medido o medimos habitualmente las instituciones. El Poder Judicial ocupa uno de los últimos lugares, eso es lo conocido. El nivel de desprestigio es muy grande. El nivel de falta de credibilidad sobre el Poder Judicial también es muy alto. O sea, en general es una institución que está, digamos, es una deuda de la democracia. La democracia argentina todavía le debe a los ciudadanos, le debe confianza en su justicia. También hay que agregar, yo agregaría, tal vez para tratar otro día con más tiempo, agregaría el problema de qué es la justicia para el ciudadano promedio. Y en general la justicia cada vez más para el ciudadano promedio es lo que lo dicen los medios de comunicación. Yo sé que es largo, pero es una buena puerta. No en cuanto a la calificación, que además se califica, se edita, sino lo que se muestra, simplemente. Lo que se muestra en general son situaciones de litigio, de algo que es discutible, debatible, ¿no? O sea, la justicia no se la ve a través de los medios, porque seguramente debe ser muy aburrido verlo así, en lo que es la función normal o la actividad normal. Porque hay mucha actividad normal, aparte de los casos extraordinarios, pero la población recibe solamente aquello que se destaca por su excepcionalidad, que termina siendo un lugar común. En ese lugar, en el de la imagen, cuando hablamos de la política y nos metemos directamente con el gobierno nacional, hemos visto y hemos observado en muchos estudios, incluidos los que ustedes realizaron desde Rubiera Asociados, que ha caído la imagen del gobierno en general y la imagen del presidente en particular. Y hay una serie de condimentos para que esto suceda. ¿Cuál es ese mix que hoy da este estado de situación que pone al gobierno con una imagen negativa más alta que la positiva? Bueno, hagamos rápidamente una síntesis en términos cronológicos. El gobierno tuvo un espaldarazo en las elecciones de octubre pasado. Un resultado electoral muy halagüeño para el gobierno. Vino el tema de Maldonado, el Nahuel, el tema del Ara San Juan que usted estaba tratando recién. Bueno, esos temas el gobierno apareció como blindado. No, nosotros medíamos y nada afectaba la imagen presidencial o la imagen de la gestión. Hasta que se llegó a la ley previsional. La ley previsional de diciembre restableció un punto de inflexión. Y ahí comenzó otro periodo que es el que estamos transitando. Enero, febrero y marzo ya empezó a mesetarse un poco, cayó la imagen del presidente y cayó la imagen de la gestión. ¿Y hay alguna cuestión que esté relacionada, imagino, ¿no?, hipotéticamente, con las figuras de ministros como el ministro Caputo, ahora la figura del ministro Duhovne, lo que pasó con Aranguren la semana pasada? Digo, todas estas cosas nosotros son tuvimos la ley previsional, tuvimos el tarifazo o la inflación, y después tuvimos el caso Triaca, estamos hablando de diciembre-enero. Claro, que fue previo a todo esto que le mencionaba. De acuerdo a lo que nosotros medimos, el caso Triaca, la población estaba orientada a una solución que no es la que se tomó. Después viene lo que usted señala, o sea, todas las cuestiones judiciales que estábamos hablando antes, las cuestiones judiciales alrededor de funcionarios del gobierno, y ahora lo que es nuevamente aparece el tema del tarifazo como posibilidad. De esto se habla todos los días. Todo el tiempo, claro. Bueno, yo le diría y recomendaría seguir atentamente de que la situación de este tarifazo próximo no es exactamente igual en cuanto a la reacción de la opinión pública del tarifazo anterior. ¿Es peor? Es peor. Es peor. Es peor porque estuvo este punto de inflexión que se produce en diciembre con la ley previsional. Entonces, está en un momento de caída, se mesetó durante marzo y lo que llevamos de abril, los resultados no empeoraron, pero tampoco mejoraron. Y la situación frente a un próximo tarifazo es, no digo que es de alto riesgo porque no es la verdad, sino es, digamos, contraproducente. Y en ese punto,
como analista político se lo pregunto, cuando aparecen figuras como la de Elisa Carrió, en su momento Mario Negri, que a lo mejor tiene un peso menor que el de Elisa Carrió, pidiéndole a los propios funcionarios de gobierno y frente a la cara del propio presidente, tratar de ver si se puede suavizar la cuestión del tarifazo y hay una negativa de parte del gobierno. ¿Esto qué puede significar en cuanto al análisis político de cara al futuro, que es el 2019 y en el que están pensando además también las propias autoridades? El gobierno tiene que saber, bueno, esa es una decisión política del gobierno, pero el gobierno tiene que saber de que ahora este enfrentamiento, esta posibilidad de nuevo tarifazo va a significar un costo. No digo que va a ser un costo final ni terrible, pero sí va a significar un costo. No va a haber victoria ahí. El problema es cuánto vale la derrota, claro, porque victoria no hay ninguna ahí. Y todo lo que sea inflacionario no hay victoria. No hay victoria. No. Vamos a estar hablando de economía en un ratito, así que nos vamos a meter también con la inflación, pero quiero preguntarle en ese punto si hay alguna figura en particular que salga mejor parada de lo que significa cambiemos en términos transversales. Y estoy pensando en la figura de María Eugenia Vidal, tal vez la de Carrió. Digo, ¿hay figuras que salen mejor paradas de todo este entuerto? Sí, hay un eje, digamos, que es un eje electoral, en el cual nosotros tenemos Mauricio Macri, tenemos a Vidal y Larreta. Ese es un eje electoral que indudablemente es prometedor en relación a las próximas elecciones. Ahora, también todo eso hay que agregarle el factor favorable al oficialismo, como es tener una oposición dividida, claro, peleada entre sí. Eso también se exhibe todos los días, se ve todos los días, cómo la oposición se pelea entre sí. Entonces, eso favorece al gobierno. Lo que el gobierno no está pudiendo, y eso es lo que demuestran las encuestas con la imagen y la gestión, es poder levantar el número. No está levantando el número, no está recuperando. ¿Y está llegando a qué nivel sin poder levantar ese número? ¿Hasta dónde llega? Como máxima No, digamos, hoy 30%. Tiene, claro, un poco más. Un poco más. Pero de todas maneras tiene todavía margen, o sea, no estamos hablando de una situación terrible en cuanto a imagen, pero sí que ha caído y que le está costando subir, está recuperando. Hablaba de oposición dividida y pensaba en la curiosidad de parte de las mediciones últimas que ustedes hicieron con respecto a quiénes son las figuras centrales en términos de oposición para el gobierno. Y si bien aparece primero Cristina Fernández de Kirchner en la medición que ustedes realizan, aparece inmediatamente después Hugo Moyano, que es una figura para la política partidaria outsider. ¿Qué pasa con los demás? Bueno, justamente ese es el problema de la oposición. La que aparece primero identificada como opositora, Cristina Fernández de Kirchner, aparentemente no garantiza suficiente número de votos, y sobre todo en una segunda vuelta como para ganar. El segundo es Moyano, que aparece como el opositor al gobierno, pero no está fuera de cálculo una posibilidad electoral de Moyano. Claro. El tercero era Baradel, tampoco. Entonces, como vemos, la oposición está en una situación muy complicada porque no logra posicionar una figura con posibilidades, o más de una, con posibilidades electorales de competir. Por lo tanto, por el momento todavía hay tiempo para el oficialismo. Por el momento todavía el oficialismo tiene una ventaja, que el hecho de estar consolidado Cambiemos en todo el país y el tener ese eje que dije antes, que es un eje fuerte. Rubio, muchas gracias. Un placer haberlo tenido aquí. Que esté muy bien.